Buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Edith Margarita Peña y soy de El Salvador, y en esta hora pues vamos a estudiar un capítulo muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día, como conocedores de la profecía, y es el capítulo 7 del verso 1 al 3. No vamos a entrar en los otros versos porque es el sellamiento. Y precisamente el preámbulo del sellamiento son estos capítulos, o sea, el contexto del sellamiento son estos versos del capítulo 7. Así es que vamos a tener una palabra de oración para que el Señor bendiga su palabra. Señor Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. Bendíganos ahora con una doble porción de su Espíritu para poder estudiar su palabra y poderla entender y ver los tiempos solemnes en que estamos viviendo en estos días finales que usted nos ha permitido ver con nuestros ojos, que el fin está cerca. Bendiga su palabra en esta hora porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer capítulo 7, verso 1 al 3. Dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí, hermanos queridos, vemos que Juan tiene una visión. Y en la visión, él ve 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y esa visión que tiene Juan, queridos hermanos, cuando ve esos ángeles, allí en la escritura, y no es que la escritura se contradiga, no, de ninguna manera, sino que en la escritura, hermanos, dice que hay 4 ángeles sosteniendo los vientos. Pero realmente los vientos son retenidos por varios ángeles. Dice que hay una cita en los lugares celestiales el 1 de abril que dice de la siguiente manera. Dice: los ángeles están rodeando el mundo, negándole a Satanás sus pretensiones de supremacía, proclamadas debido a la vasta multitud de sus adherentes. No oímos sus voces, no vemos con la vista natural la labor de esos ángeles, pero sus manos están unidas alrededor del mundo y con vigilancia incesante están manteniendo a raya a las huestes de Satanás hasta que concluya el sellamiento del pueblo de Dios. O sea, son muchos ángeles, miles de ángeles, se podría decir quizás millones de ángeles que están sosteniendo el mundo, porque el mundo es grande, ¿verdad? Entonces, pero estos 4 ángeles de los que habla el Apocalipsis son ángeles especiales. ¿Por qué son ángeles especiales? Porque a estos ángeles, queridos hermanos, se les ha dado poder. Se les ha dado poder, dice el verso 2, dice que este ángel que bajó que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, se distinguen de los ángeles que están rodeando el mundo, que están sostenidos, sujetando sus manos para sostenerlo, porque estos ángeles tienen poder de Dios para hacerle daño a la tierra, al mar y a los árboles. Pero ese ángel que desciende del cielo, fíjese bien, dice que le dice a los 4 ángeles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En realidad, queridos hermanos, el Señor
no miente. El Señor dice que Él acampa alrededor de aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Aunque sabemos que el mundo, casi todo el mundo, se ha perdido en sus caminos, pero el Señor está protegiendo. ¿Por qué está protegiendo? Porque aquí en este mundo, a pesar de que la mayoría está perdido, hay unos pocos fieles que por esos fieles es que Él detiene todo esto para que estos fieles proclamen las amonestaciones finales y puedan los otros tener la oportunidad de conocer estas verdades y entregarse a Dios. Y recuerdo, queridos hermanos, una historia muy maravillosa porque tenemos que hacer aplicaciones nosotros en Segunda de Reyes. Fíjense que en Segunda de Reyes, queridos, hay una historia de Eliseo. Ese siervo tan entregado a Dios, Eliseo, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 12 al 23, y mire lo que dice. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Mire, el Señor por medio de los profetas les hace saber a sus hijos las cosas que van a venir, van a acontecer a la tierra. Y nosotros tenemos una profeta, tenemos a la hermana, a la sierva del Señor, que es una gran profeta porque ella no se ha equivocado, todo está escrito, todo está delineado allí. El problema es nosotros que nosotros no hemos estudiado a fondo, no hemos escudriñado las escrituras, por eso es que nos perdemos en la línea profética. Entonces, fíjese bien, dice ahí que el profeta le declaraba a Eliseo, aunque él era profeta, pues, ¿verdad? De Dios, le declaraba a Eliseo las cosas que estaban planeando el rey de Siria. Y entonces el rey de Siria, querido hermano, estaba muy enojado con su gente y le dijo en el verso 11, mire lo que le dijo, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea que él creía que en sus filas había un traidor. Pero realmente, queridos hermanos, no había un traidor en las filas del rey de Siria, sino que había uno que había discernido que Dios está al control de todo y le dijo, no, no. Entonces, dice que uno de los siervos, el versículo que leímos, lo vamos a volver a leer, dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. O sea, la misión del rey de Siria era aprender a Eliseo. Y le fue dicho, y aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? O sea, el criado estaba angustiado porque cuando salió de donde estaban en Dotán, él vio que estaban rodeados de los ejércitos de Siria. Y entonces el verso 16 dice que Eliseo le dijo, no tengas miedo. Queridos hermanos, hay lecciones pero tan importantes en la palabra de Dios para nosotros, los que hemos alcanzado los últimos días, aunque no estamos seguros si Él nos va a permitir entrar en la fase ya final de la predicación de este evangelio, porque no sabemos si vamos a pasar al descanso, aunque el tiempo no está largo, pero todo puede suceder. Ahora estamos vivos, mañana muertos, no sabemos lo que nos va a pasar. Entonces, mire, querido hermano, dice aquí que lo primero que le dijo el profeta es,
no tengas miedo, no temáis, no temáis, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, es decir, más, son más, mucho más ángeles estaban rodeando el sitio ese donde estaban los enemigos de Eliseo. Y el verso 17 nos dice una cosa bien importante, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea, o sea, que abra los ojos del siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte, queridos hermanos, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, el mismo Eliseo, como ellos estaban ciegos, ese bien, no podían ver que Eliseo era Eliseo. Y después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad donde está. Aquí no dice eso, pero yo le estoy agregando mi pensamiento, ¿verdad? No a la Biblia, sino que mi pensamiento no es esta ni esta ciudad donde está el hombre que buscáis. O sea, él mismo a quien buscabais le dijo eso al ejército y al rey de Siria. Y los guió a Samaria, o sea, se los llevó a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, fíjense, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré. Fíjense bien, ahí en Samaria estaba el rey de Israel y él lo vio y le dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Y él le respondió, mire el consejo tan sabio de un hijo de Dios. Y él le respondió, no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mire qué lindo, o sea, el Señor nos da la solución. Si nosotros le damos de comer a nuestros enemigos, los enemigos no se van a atrever a hacernos daño a nosotros, pero algunas veces nosotros actuamos de diferente manera y tratamos mal a nuestros enemigos porque tenemos odio, rencor, qué sé yo, tantas cosas que nosotros no debemos de albergar en nuestro corazón porque no es el Espíritu de Cristo. Ahora bien, ¿qué dice el libro de Proverbios? Vamos a ir al libro de Proverbios. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros hacemos eso con nuestros enemigos? Miren lo que dice el libro de Proverbios, Proverbios 25, verso 22 y 23, dice lo siguiente. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Pero, ¿por qué? Si el que te aborrece, dice el verso 21, si el que te aborrece tuviere pan, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale agua de beber. Queridos hermanos, esto tiene una aplicación literal, pero también tiene una aplicación muy profunda espiritual, porque nuestros enemigos, queridos hermanos, dice, si el que te aborrece, el que nos aborrece es el que no está en los caminos de Dios, porque dice el Señor, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, a esos que nos aborrecen, si hay oportunidad hay que darles de comer y de beber. Literalmente, pero espiritualmente también, porque nosotros somos llamados a buscar esas almas que están perdidas. Así es que, queridos hermanos, en esta hora pues estamos estudiando este tema muy interesante y
realmente pues a mí me ha llenado de gozo leer todas estas cosas y ver todas las enseñanzas que están implícitas en la palabra de Dios. Ahora bien, volvamos a nuestro texto, que es Apocalipsis 7 del verso 1 al 3. Y seguimos allí estudiando ese maravilloso capítulo, aunque no todo, pero parte de él, porque no se puede estudiar todo en un momento. Y entonces dice ahí que estos poderosos ángeles detienen los vientos. ¿Y cuál es el propósito? El propósito que nos dice la Biblia, primeramente, fíjese bien, primeramente dice que detenían los 4 vientos de la tierra. El primer propósito que encontramos está en el verso 1, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora bien, nosotros vamos a ver qué representan los vientos, ¿verdad? Porque esos ángeles poderosos se les ha dado una orden que no suelten los vientos, para que los detengan, para que no venga destrucción sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles, ¿verdad? Y ustedes saben que al traer destrucción, pues si se sueltan los vientos, no se lograría la predicación del Evangelio. Por eso es que están deteniendo los vientos. Entonces, ¿qué traen los vientos? Los vientos, queridos hermanos, traen destrucción, devastación, ¿verdad? Los vientos significan muchas cosas. Vamos a pasar a ver qué significa los vientos. Pero antes, pues, antes de que los vientos sean sueltos, ¿qué debe de ser completado? O sea, debe de haber algo que tiene que suceder. Entonces debe de ser completado el número de los siervos del Señor. O sea, tiene que sellarse el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué preside eso? ¿Qué preside? ¿Qué evento preside? O sea, cuando se sueltan los vientos, la marca de la bestia, o sea, la ley dominical. Entonces, antes de eso, antes que venga y se suelten los vientos, tiene que venir la ley dominical. Ahora bien, los vientos, queridos hermanos, los vientos representan, fíjese bien, los vientos que habla aquí en estos últimos días representan que vienen las plagas, porque inmediatamente que vienen las plagas, o sea, que es sellado el pueblo de Dios, fíjese bien, después vienen las plagas, se termina el tiempo de gracia, pero en este aspecto yo quisiera que tuviéramos mucho cuidado al decir esto, y yo también tengo que ser cuidadosa, porque realmente, fíjese bien, la ley dominical vendrá antes que se cierre el tiempo de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque será una prueba para nosotros, una prueba para nosotros. Y lo dice el libro Evento de los Últimos Días. Evento de los Últimos Días, mire lo que nos dice en el capítulo del zarandeo. También en el capítulo, en el libro de Evento de los Últimos Días, bajo el título El fin del tiempo de gracia. Fíjese bien lo que nos dice aquí. El fin del tiempo de la gracia. Vamos a leer lo que nos dice aquí. Dice, la imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia. Y perdonen que está haciendo un poquito de ruido. Dice ahí que
que la imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de la gracia. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de la gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. O sea, espero que lo hayamos entendido. La ley dominical lo que va a traer es nuestra prueba, queridos hermanos. O sea, por la ley dominical vamos a ser probados, así como fue probado Adán y Eva en el jardín del Edén, que no deberían de comer del árbol del fruto del bien y el mal. Así nosotros vamos a ser probados para ver si somos aptos para el reino de los cielos. Y le voy a leer esta cita porque es bien importante también. Dice en Evento de los Últimos Días, en el título del zarandeo, página 183, dice lo siguiente. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes Dios ha honrado grandemente, imitarán al antiguo Israel. Y esta es una amonestación para nosotros. ¿En qué lo imitarán? La sierva del Señor nos va a decir en qué lo van a imitar. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas. La implementación de proyectos humanos, usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer. Confirmarán a los hombres en el error y la verdad que necesita para protegerlos de prácticas erróneas, se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. Y dice bien lo que dice, los ministros no santificados serán erradicados. El Señor quiere tener un ministerio puro, un ministerio que obedezca los principios bíblicos. O sea, no principios de hombre, no mandamientos de hombre, no proyectos humanos como están haciendo hoy la mayoría de las iglesias. Y dice aquí, el gran asunto que pronto afrontaremos es la imposición de las leyes dominicales. Eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro y verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Apúntelo, porque si la sierva del Señor lo declara, eso es cierto. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para destruir la verdad. Esta verdad irá hacia adelante y hacia arriba y hasta el fin. O sea, cuando yo digo, hermanos, algunos no querrán seguir llevando el arca, saldrán de entre nosotros. ¿Quiénes nosotros? El grupo que el Señor está ya formando, o sea, del ministerio puro, verdadero y santificado, porque dice, y tendrá un ministerio puro, verdadero y santificado, ¿verdad? Y dice, ministros y médicos pueden abandonar la fe. O sea, abandonar no significa abandonar una casa, un templo físico, sino abandonar los principios, abandonar la fe.
Yo puedo estar en una iglesia, pero si he abandonado mis principios, si he abandonado mi fe, lo he abandonado todo. Yo misma me estoy engañando. Y entonces dice aquí, como la palabra lo dice y los mensajes que Dios ha dado a su sierva, declaran que lo harán. O sea, eso es cierto, apúntelo, ¿verdad? Dice aquí, el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. O sea, el zarandeo ya comenzó, sí, pero ahorita la zaranda se está moviendo despacito, pero cuando caiga la ley dominical, queridos hermanos, y déjenme decirle, quiero aclarar esto también, que como la ley dominical será nuestra prueba, la ley dominical viene en fases y lo que yo veo y la mayoría ve pues son cuatro etapas de la ley dominical, ¿verdad? Y la primera etapa pues es que empiezan a decir que necesitan cerrar los negocios los domingos para que la gente descanse, para que la gente tenga tiempo de un día familiar, todos están cansados, agotados, estresados. Entonces el bien común es lo que anuncia el Papa, el bien común es de que todos se sientan bien, que puedan recuperar energías, que puedan ya estar en familia, dedicarse a la familia y todo eso para que todo marche bien. Entonces todos los negocios tienen que estar cerrados, no más trabajo en domingo. Y esto no va a afectarnos directamente en el sentido de que en esa etapa nosotros todavía vamos a tener libertad de ir en casa para abrir las escrituras, porque la sierva del Señor dice que debemos de aprovechar las leyes dominicales, no ponernos en el sentido de mostrar nuestro enojo o qué sé yo, e ir a trabajar en domingo, e ir a hacer cosas, sino el trabajo que nosotros debemos de hacer el domingo es de ir en casa, abrir el rollo profético, abrir la palabra de Dios y que la gente vaya abriendo los ojos para que cuando ya se imponga por mandato, o sea, mandatoria la ley dominical, ellos puedan decir, este es el mensaje. Entonces, pero yo no voy a explicar eso. La sierva del Señor dice que se le dio una luz dice ahí en eventos de los últimos días, de que se está trabajando para colocar las leyes dominicales y hoy lo vamos a ver en este video, cómo pues se está, esa es solo la primera etapa, ¿verdad? Aquí pues, pero realmente cuando la etapa que sí nos va a afectar directamente es cuando ya sea mandatoria, o sea, mandatoria quiere decir que ya se acabó. Y entonces allí suceden varias cosas. Allí sucede varias cosas que no voy a entrar porque están delineadas, pero en otra ocasión lo vamos a ver. Entonces, pero volviendo al tema, dice aquí, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos, queridos hermanos, esto me duele a mí, me duele, porque yo quiero ser campeona y yo creo que tú quieres ser campeón también. Pero, como dice Mateo, creo que dice que, voy a buscarlo a ver si lo encuentro, Mateo 11 creo que dice que el reino de los cielos, desde Juan hasta hoy, sufre, ya lo vamos a buscar, permítame. Mateo capítulo 11 creo que es. Vamos a ver. Sí, Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia.
y los violentos lo arrebatan. Pero no es una violencia, queridos hermanos, de que le vamos a dar duro a la gente, no. Esa violencia de la que habla el espíritu de profecía, la sierva del Señor, es una santidad, es la humildad, la santidad que Dios requiere. Pero dice aquí que cuando los campeones sean pocos, y yo quiero ser una de ellas, esta será nuestra gran prueba. En este tiempo, dice, en este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás. Si hoy, que no hemos entrado en este tiempo, se ve unas frialdades, somos como un témpano de hielo. Uno hasta tiene que rogarle a alguien para que salga a hacer obra misionera con uno. Tiene que rogar para poder hacer esta obra. No hay quien sirva de verdad al Señor de corazón, solo los hijos fieles de Él. Y dice aquí que cuando la frialdad de otros debemos de obtener calor, dice. Debemos de obtener valor de la cobardía, o sea, si los otros son cobardes, eso nos debía de dar el valor a nosotros para salir al frente y exaltar la ley de Dios. O sea, hablar ya enfáticamente que los mandamientos de Dios van a ser abolidos, que la ley dominical se va a implantar pronto. Y tenemos que pedirle a Dios, ¿cómo le quise decir? Humildad para presentar estos temas, porque a veces lo hemos presentado sin el Espíritu de Dios. Y entonces si nosotros presentamos estos temas sin el Espíritu de Dios, el Espíritu no puede obrar. Así es que dice aquí, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Lealtad de su traición. Fíjese bien lo que dice esta cita. Ay, ay, ay. Puede parecer que la iglesia está por caer. Depende que nosotros entendemos por iglesia. Pero no caerá. O sea, la iglesia de Cristo. No caerá ese ministerio puro, santo que el Señor está preparando. No caerá. Ella permanece en pie. Mientras los pecadores que hay en Sión, queridos hermanos, ahí hay dos grupos. Los pecadores de Sión son tamizados mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Esto es lo que nos dice la sierva del Señor con respecto a eso, pero volvamos a lo que son los vientos. Los vientos, hermanos, son las plagas, Y antes de que representan las plagas, y antes de que caigan las plagas, antes que se cierre el tiempo de gracia, el Señor nos está llamando a que consagremos nuestra vida, que nos pongamos en sintonía con el cielo para que Él pueda estampar el sello de Dios en nuestras frentes. Y entonces los vientos representan destrucción, representan calamidades, representan plagas, representa hambre, porque una hambruna puede traer destrucción, claro que sí. Representan calamidades, las calamidades que hemos visto que están sucediendo. Todo eso, queridos hermanos, representan los vientos, representan sequías. ¿Puede destruir la tierra una sequía? Claro que sí. Representan enfermedades, pestilencias, todo eso representan los vientos. Ahora una pregunta, ¿los vientos también representan guerra? ¿Puede una guerra destruir la tierra? Sí, también representan guerras. Y fíjese bien, eso pues lo vemos en Daniel, porque en Daniel vemos cuatro naciones luchando por el poderío. Vemos allí Daniel 7 que nos presenta estas cuatro naciones en el Daniel capítulo 7. Dice que Daniel ve una visión, ve a cuatro bestias allí. Esas cuatro bestias están luchando por la preeminencia. Babilonia, ustedes saben que fue un gran imperio mundial que reinó del 605 al 539 a.C., los medo-persas del 539 al 331 y Grecia del 331 al 168
y la Roma pagana, Roma imperial, que gobernó del 168 al 476 después de Cristo. Así es que esos son los cuatro imperios mundiales que nos presenta a Daniel 7. Y después de esa bestia espantosa y terrible de la cual habla Daniel 7:7, pues sale un cuerno pequeño que ya sabemos que representa el sistema papal, o sea, el catolicismo. Y ese reinó del 538 a 1798 y en 1798 pues comienza el tiempo del fin. Entonces, estas naciones guerreaban, derribándose unas a otras por la supremacía. Entonces eso puede presentar la guerra. Y la sierva del Señor, yo les quiero leer algo, le encontré esta cita con respecto a los cuatro vientos. Con respecto a los cuatro vientos, que pues ella presenta aquí esta cita, disculpe que se me ha trabado el teléfono, en cuanto a Apocalipsis, esta la tengo en el teléfono, en cuanto a Apocalipsis 7, dice aquí, ahora, este es el comentario que ella hace sobre Apocalipsis 7, dice, ahora estamos en el pueblo probatorio que está yendo muy rápido, o sea, se está acabando muy rápido, dice, ya se está levantando reino contra reino, no hay un determinado envolvimiento, porque dice los vientos están siendo detenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Luego los poderes de la tierra, dice, pondrán en marcha sus fuerzas para la última gran batalla. O sea, eso quiere decir que cuando se suelten los vientos, entonces habrá todo lo que vamos a leer. Aquí dice, ¿cuán cuidadosos deberíamos de ser nosotros para mejorar en este pequeño, corto tiempo de probatoria que el Señor nos da? Y dice aquí, antes que entremos en el tiempo de angustia, fíjese bien, en el tiempo de angustia, pero aquí no está hablando en el tiempo de angustia. O sea, fíjese bien, antes de que nosotros entremos al tiempo de angustia, todos recibimos el sello de Dios. O sea, ¿cuál angustia? Antes de que entremos a cuál tiempo de angustia, al tiempo de angustia que dice Daniel 12. O sea, porque cuando entremos en ese tiempo ya no hay gracia. O sea, ya se cerró, ya Cristo salió del santuario, porque ahí lo dice Daniel 12. Si quiere, pues lo leemos. Entonces en Daniel 12 dice que, déjeme buscarlo, vamos a buscarlo aquí, en Daniel 12. Dice aquí, Daniel capítulo 12, dice de la siguiente manera. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro de la vida, que son los mismos que van a recibir el sello de Dios según Apocalipsis 7, que van a sellar a los hijos de Israel. O sea, y esto nos dice aquí, antes de que entremos en el tiempo de angustia, esa angustia donde ya no va a haber gracia, todos recibimos el sello del Dios vivo. Esto pasa en un periodo cuando la ley dominical pues está siendo agitada, pero que todavía no ha sido mandatoria. Entonces, dice aquí, y luego vi 4 ángeles que dejaron de sostener los 4 vientos. Y cuando los ángeles dejan de retener los vientos, entonces a ella se le mostró una visión. Y dice aquí, y yo vi hambre, pestilencia, espada, nación se levantó contra nación y todo el mundo estaba en una gran confusión, queridos hermanos. Todo en el mundo está, o sea, ahorita está agitado el mundo. Dice, las naciones están airadas y el gran día de preparación
para la guerra está siendo preparado. O sea, nación está guerreando contra otra nación y reino contra otro reino. El gran día de Dios viene rápido, pero aunque las naciones están, o sea, preparando sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, todavía Dios les dice a los ángeles que detengan los vientos, que los detenga hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. O sea, hermanos, la razón por la cual, la primera razón que nos presenta la Biblia para que los vientos sean sostenidos es para evitar una devastación, para que los siervos sean sellados. Pero, fíjense bien, muchos hemos confundido que los vientos están siendo detenidos para que nosotros vayamos a predicar. Yo no estoy diciendo que no prediquemos tampoco, pero realmente ahorita lo que necesitamos es un escudriñamiento de nuestro corazón para que el Señor estampe el sello de Dios en nuestra frente, porque así como dice el Salmo 19, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Yo no me puedo ver mis defectos de carácter, pero alguien los puede ver en mí. Y si alguien me ve un defecto de carácter, pues aunque me enojare, yo le pido a Dios que no me enojare, pero que me lo digan, porque yo no quiero tener ese defecto de carácter en mi vida, porque eso me separaría de Dios, porque todos los que sean sellados vamos a reflejar el carácter de Cristo plenamente. O sea, tenemos que pasar por un proceso de conversión, queridos hermanos. Así es que por esa razón están siendo detenidos los vientos. Y ya dijimos que representan los vientos, ¿verdad? Allí tenemos una historia, fíjese bien, en la Biblia tenemos una historia nosotros. Y ya la vamos a leer. Esa historia, queridos hermanos, nos presenta algo muy importante. ¿Qué nos presenta esa historia? Bueno, ya la vamos a leer. Vamos al libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1, queridos hermanos, yo les voy a leer algo. Y después les voy a leer algunas notas que yo tengo aquí que son muy importantes para nosotros. Ya dijimos que los vientos representan muchas cosas, ¿verdad? Y aplicadas en su contexto, como le quise decir, con su contexto bien aplicadas al momento en que se están viviendo todas las cosas, ¿verdad? Así es que vamos a ir al libro de Job y mire lo que pasa aquí. Los vientos, por eso les digo, es destrucción. Cuando los vientos sean sueltos va a venir una destrucción tremenda. Esa es la guerra del Armagedón, queridos hermanos, cuando ya no hay gracia, cuando ya todo el mundo ha hecho su decisión, los vientos se sueltan, las naciones sacan sus cañones, sacan todo lo que están preparando, sus submarinos, todas las naciones, excepto unos cuantas que son del tercer mundo, no tienen submarinos con cargas tremendas de armamento para dejarlas soltar en cualquier momento, hermanos queridos. Pero el Señor detiene los vientos y le debemos de agradecer al Señor por lo compasivo que ha sido con este mundo. Así es que en el libro de Job, capítulo 1, vamos a leer ahí en Job, capítulo 1, mire lo que dice el Señor. Dice, las 4 crisis de Job, estas son las 4 crisis de Job, espero un día poder predicar de eso. Y dice aquí, ¿verdad? Dice, entre tanto, dice que hablaba, o sea, uno que le llegó a dar las noticias de todas las calamidades que le habían llegado a Job, dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Miren lo que estaban haciendo. Y el mundo está comiendo y bebiendo, hermanos, benditos, hermanos queridos. El mundo está comiendo y bebiendo, pero no solo el mundo, sino que la iglesia también está comiendo y bebiendo. Mientras el tiempo de la gracia se está cerrando. Dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de un hermano. O sea, estaban tomando vino.
en casa de su hermano, el primogénito, o sea, el mayor, o sea, el anciano, el que lo dirigía. Estaban tomando vino. Y un gran viento vino del lado del desierto. ¿Sí? Y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, los vientos lo que traen es destrucción, destrucción. Así es que cuando los vientos son sueltos, queridos hermanos, ya nosotros, o sea, ya los que van a ser salvos están sellados, están separados. Algunos quizás en ese momento pues ya están huyendo, ya los ángeles han venido en ese entonces y han agarrado a unos que no tienen donde refugiarse y los llevan a lugares seguros mientras pasa la indignación de Dios. Por eso Isaías dice, escóndete, pueblo mío, en tus aposentos. Mire qué lindo, escóndete, pueblo mío, en tus aposentos. ¿Cuáles son los aposentos? Los aposentos, queridos hermanos, es la protección de Cristo. Ese es el aposento, la protección que Él nos va a brindar. Dice, escóndete un ratito. O sea, métete ahí mientras pasa mi indignación. ¿Y cuál es la indignación? Sabemos que cuando se cierran, que se sueltan los vientos, pues viene, o sea, el cierre de la gracia viene y caen las primeras plagas, empiezan a caer. Y entonces, allí hay un decreto de muerte. No estoy diciendo que allí en ese momento pasa, pero tenemos que estudiar bien. Y yo, créanme que lo estoy estudiando. Para hacer un tema, pues hay que investigar, hay que leer, hay que prepararse, porque no vamos a venir a hablar nuestras propias palabras, sino que vamos a hablar, así como dice Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren como está escrito, es porque no les ha amanecido. Así es que, queridos hermanos, ahí en Apocalipsis 7, fíjense bien, ahí en Apocalipsis 7 tenemos una gran advertencia para nosotros. Dice que esos 4 ángeles detienen los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre el mar, ni sobre la tierra, ni sobre los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Ahora bien, voy a leer algunas citas, pero antes de leer esas citas, quiero decirles que hemos entrado en una etapa final, queridos hermanos. Las elecciones, fíjense bien, de Estados Unidos, de noviembre 6, o sea, noviembre 6 de mañana, así como decimos nosotros, ¿verdad? Si no hablamos esto antes, ¿de qué nos serviría? Si se cumplen las profecías, después lo hablamos, no nos serviría de nada, pero si se cumpliesen, pues Dios habrá hablado por nosotros. Las elecciones, ¿por qué esos dos partidos que existen en Estados Unidos, los republicanos con los demócratas, pelean a muerte por el poder de esa nación? ¿Por qué? Porque, mire, hay 3 cosas que va a perder el ser humano, o sea, las riquezas, el poder y la honra. Esas son 3 cosas que yo las aprendí, queridos hermanos, leyendo la historia de David, porque David, pues, tuvo sus caídas, pero gracias a Dios se levantó. Pero 3 cosas que van a perder al ser humano, ojalá que no nos pierdan a nosotros, que nosotros seamos humildes, pero son la riqueza, el poder, las riquezas y el honor, porque todos buscamos honor. Pero yo le digo al Señor, yo no quiero honor. Yo quiero que usted sea honrado, glorificado. Yo para mí soy una persona pecadora, la Biblia me declara que soy pecadora. Entonces yo ni siquiera que Dios me salve, no tengo derecho, soy bien indigna, pecadora, pues. Entonces Él nos va a salvar por amor al ser humano. Entonces, fíjense bien, esas son 3 cosas que van a perder. Por eso es que ellos pelean a capa y espada esos 2 poderes para obtener el control del gobierno de los Estados Unidos. Sabemos por medio de la Biblia y de la sierva del Señor que la nación, el secreto de su poder está en esos 2 cuernos. O sea que uno representa el protestantismo,
de esa nación, porque esa nación fue fundada en el protestantismo y el republicanismo, una nación republicana. Entonces, cuando esos dos cuernos se unan, dice bien, entonces habrá llegado el fin. Ahora bien, estamos viendo de que desde que entró el presidente Donald Trump, las profecías se han acelerado. Y él, pues, al entrar a la Casa Blanca, hizo una cosa que se llama Potus Shield. El shield es un escudo. Nosotros los cristianos, el único escudo que nos protege es Cristo, Dios. Escudo y la verdad, escudo y adarga es tu verdad, dice el Salmo 91. Pero el presidente, porque potus significa P-O-T-U-S, significa presidente de los Estados Unidos. El escudo del presidente de los Estados Unidos. Esa es una organización que él tiene de evangélicos, es la unión del Estado con las leyes civiles, con lo civil. Ustedes saben que no se puede mezclar el Estado con las leyes, y entonces resulta que hoy para los comicios de las elecciones están los demócratas peleando porque quieren la mayoría de los senadores. Y los republicanos también quieren la mayoría de los senadores. Ambos partidos, queridos hermanos, ambos partidos nosotros como adventistas del séptimo día, ya la sierva del Señor nos amonestó. Y yo digo esto para los que van a ver este video y que tal vez ya habrá pasado cuando lo vean, si es que lo ven. Porque los siervos los siervos de Dios no debemos de mezclarnos con nada de la política, no debemos de votar por ningún partido, porque todos estos hombres están siendo usados por Satanás, y si votamos por ellos, pues le estamos dando nuestro punto de vista bien. Y entonces ningún partido, cualquier partido puede traer la ley dominical, ya sea los republicanos, ya sea los demócratas. Aquí no hay elección, el que se deje usar, pues, ¿verdad?, va a hacer cumplir todo lo que se tiene que cumplir. Yo le voy a leer una nota, que el Señor está urgido por terminar esto, porque si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. El mundo se está perdiendo, está yendo de tropiezo en tropiezo, pero no solo el mundo, también los hijos de Dios estamos tropezando mucho, y el Señor pues ve ahí una urgencia para terminar esto, queridos hermanos. Así es que el poder de los Estados Unidos, queridos hermanos, yo le digo, yo no soy ninguna persona pero sí he tenido que leer. El gobierno de los Estados Unidos se divide en tres ramas, que son, fíjese bien las ramas que son, el poder legislativo, el poder judicial y el poder, ya le voy a decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Cómo se divide esto? El poder legislativo se divide en el Congreso, los senadores y la Casa de Representantes. Y el ejecutivo se divide en presidente, vicepresidente y gabinete. El judicial se divide en Corte Suprema de Justicia y otras cortes federales. O sea, esos son los tres poderes de Estados Unidos. Ahora bien, desde que ha entrado el señor Donald Trump, pues ha venido haciendo decretos y tirando decretos, queridos hermanos, que la verdad es porque las profecías realmente se están cumpliendo al pie de la letra, así como el Señor lo ha declarado en su Biblia, en Apocalipsis 13, todo el libro de Apocalipsis, y el espíritu de profecía. Por eso es que nosotros debemos de predicar a la ley y al testimonio, porque si no dijéramos conforme a esto, porque andamos en tinieblas. Entonces, desde que entró el presidente de los Estados Unidos, él está nombrando jueces y jueces. Y resulta de que, pues, ha puesto muchos jueces, y los jueces que está poniendo son gente cristiana,
de justicia, o sea, porque él quiere que se cumpla la justicia. Aparentemente lo que él está haciendo es bueno, queridos hermanos, porque ¿quién no quiere pues que haya paz y seguridad? Pues verdad, pero la palabra de Dios y el Evangelio nos dice que cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y estamos viendo las destrucciones que están pasando, porque esos son juicios previos, porque el Señor está permitiendo esto para que la gente despierte. Así es que Él pues está nombrando jueces que sean justos, que sean religiosos, y está poniéndolos allí ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, pues, ustedes saben, mire, querido hermano, yo le voy a decir un par de cosas en esta hora. Algunos adventistas todavía tienen el deseo de votar. Yo tengo más de 30 años, aún no era cristiana y yo ya no votaba, o sea, nunca creí en el hombre. Y muchos creen hoy en día, aunque tal vez este video lo vean después, que si votan, especialmente los adventistas, que si votan por el Partido Demócrata, que van a retrasar la ley dominical. Queridos hermanos, si ustedes piensan así, si ustedes creen así, ustedes son siervos infieles. El papel nuestro es predicar, ese es el papel nuestro, y llevar la verdad, no inmiscuirnos en la política. Así es que esos son los siervos infieles que dice, yo no quiero que venga el Señor, yo quiero que mis hijos crezcan, que se gradúen, que sean médicos, que sean abogados, pero menos que sean hijos de Dios. Entonces esos son los siervos infieles que no quieren que el Señor venga. Y ellos piensan que con votar por el Partido Demócrata van a atrasar este tiempo. Créanme, queridos hermanos, que el que más le urge esto es Dios. Y a nosotros nos debería de urgir también, porque yo, lo que soy yo, ya estoy cansada de vagar en este desierto. Yo no sé usted, querido hermano, pero yo sí. Estoy cansada de vagar en este desierto, de no ver, pues, la justicia de Dios en esta tierra y, pues, muchas cosas. Así como le lloró el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor, veré estas cosas? Y le dijo, espérate, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, no te preocupes, que ellos obtendrán su paga. Nosotros pues ya sabemos que cada quien está haciendo sus propias decisiones. Así es que el objetivo, y le voy a decir algo, los adventistas del séptimo día, antes que cierre este punto, no deberíamos de votar. ¿Por qué? Primeramente, porque somos hijos de Dios, y la segunda razón es porque el espíritu de profecía lo dice enfáticamente en fundamentos fundamentos cristianos, y evangelismo dice que los hijos de Dios no deben de participar en las votaciones. Así es que este es un escrito está y tiene que ser un mandato para nosotros. Ahora bien, cierro este punto de las votaciones y ahora vamos a lo que nos compete. Estamos viendo las señales de la segunda venida de Cristo. Y dice el Conflicto de los Siglos que Estados Unidos va a llegar a repudiar su constitución. Y en este momento se están hablando, el presidente Donald Trump está hablando de abolir ciertos, ¿cómo le quisiera decir? Ciertos, ¿cómo le podríamos traducir a esto? Enmiendas, esa es la palabra correcta. En la Constitución política hay, ya le digo cuántas enmiendas en la Constitución política, aquí las apunté yo, a menos que hayan más, pero yo la apunté aquí y me dice que hay 27 enmiendas de la Constitución política. Eso es lo que me dice el documento que yo tengo. Así es que, sí, yo las apunté por aquí, pero no las encuentro, pero ahí tengo el documento. Así es que, entre esas enmiendas, el presidente está apuntando a la enmienda número, déjeme buscarla, la enmienda número 14. ¿Por qué? Yo la busco aquí en el PDF, la enmienda número 14. ¿Por qué está buscando la enmienda número 14?
está buscando la enmienda 5, la enmienda número 14, para cambiarlas, pero hay un objetivo. Sabemos que la primera enmienda, se la voy a leer textualmente porque quiero que ustedes pues vean lo que dice la enmienda número 1. La enmienda número 1 es la que en medio mundo pues habla de que el Congreso no hará ninguna ley para establecer una religión. O sea, ¿y qué es lo que está sucediendo ahí en el Congreso, verdad? Eso es lo que dice, y dice que nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y la libertad que toda la gente obtiene para vivir de un modo pacífico. Y esa es la primera enmienda de la Constitución. Y la quinta enmienda dice aquí, ya le digo donde dice, la quinta enmienda, perdón, dice de la siguiente manera. Permítame. Por aquí la tenía, pero no la encuentro. Pero bueno, vamos a leer la 12, yo se la debo. La quinta enmienda no la encuentro, pero le voy a dar la enmienda 14, porque la enmienda 14, primero se hablaba mucho de la enmienda 5, pero es más importante la enmienda 14, porque la 14. Vaya, porque ahí dice, en esa enmienda, en la otra, dice que el Congreso no está en libertad de hacer leyes, ¿verdad? Entonces la 14, mire lo que dice, la 14 dice de la siguiente manera, y esto se ha dado a raíz de las caravanas que van para Estados Unidos, y dice que todas las personas nacidas y naturalizadas en los Estados Unidos tienen derecho a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Es más, el presidente Donald Trump, pues en un video que allí sale en la internet, él dice de que es el único país que por tantos años ha dado ciudadanía a los que nacen allí, que ningún país la da. Y él quiere abolir todo eso. Entonces, pero dice algo muy importante, dice, ningún estado va a enforzar ninguna ley. Entonces, para quitar esa enmienda, o sea, si la quita, como el quinto dice que el Congreso no debe dictar ninguna ley, pero no menciona el Estado, entonces sí el Estado puede hacer leyes. No sé si me doy a entender. Así es que por eso es que es la urgencia de nombrar tantos jueces. Y aunque nosotros no debemos de participar y dejar que todo tome su curso, nuestro objetivo es predicar. Entonces, vea bien, pero hay otra enmienda que está siendo nombrada allí, y es la enmienda número 17. La enmienda 17 me llamó la atención, yo realmente no la he leído toda, pero algunas cuantas cosas. Dice la enmienda 17, mire, dice que él también quiere abolir la enmienda 17 y lo que la enmienda 17 dice es que el Senado de los Estados Unidos deberá de estar compuesto por 2 senadores de cada estado, elegidos por la gente por 6 años. O sea, esos senadores tienen que estar allí sirviendo en el Senado por 6 años y cada senador, dice, tendrá un voto. Y dice allí, los electores de cada estado tienen que tener sus calificaciones, requisitos para ser elegidos en las diferentes ramas de las legislaturas del Estado. Entonces, ahí esa enmienda es importante, por eso es que la están hablando, pero el objetivo es de cambiar toda la constitución política de los Estados Unidos. Ahora bien, sabemos que el papado odia la constitución política de los Estados Unidos. Y dice el Conflicto de los Siglos que la considera una pestilencia, ¿verdad? Eso pues lo dijo un papa, no me recuerdo el nombre, pero él lo declaró y está escrito en el Conflicto de los Siglos. Y
Donald Trump, fíjese bien, aunque aparentemente lo que está haciendo él es bueno porque quiere que la gente sea buena y lamentablemente así es, los que quieren que la gente sea mala pues están ahí tranquilos porque toda esta desgracia la dejó eh, los presidentes demócratas, porque ellos son liberales, a ellos no les importa nada, ellos casi no se meten en cuestiones de religión, son más ateos que saber qué. Entonces, aparentemente, pues ellos están queriendo hacer el bien, pero no se dan cuenta porque están ciegos que al querer hacer el bien, pues lo que están trayendo es la ley dominical, pero ellos están ciegos. Dice la sierva del Señor que vamos a tener que comparecer ante reyes, ante gente que algunos van a ser llamados a comparecer ante los tribunales a dar razón de la fe. Entonces allí muchos que son sinceros van a convertirse, ¿verdad? Van a convertirse de sus caminos al oír el mensaje, ¿verdad? Ojalá que estos hombres de poder pues puedan ser contristados con el Espíritu Santo y que ellos se puedan convertir. Entonces, aparentemente pues Donald Trump quiere el bien para la nación, aparentemente, pues digámoslo así, pero también él no ama la constitución política porque dice que a raíz de esas restricciones que tiene la constitución política, pues ha traído bastante, como le quisiera decir, que no se le ha dado poder a la iglesia, que la iglesia no ha podido intervenir en toda la sociedad para que se viva en una sociedad más limpia, más buena, ¿verdad? Entonces él le quiere regresar el poder a la iglesia para que la iglesia se ocupe de, pues, de hacer lo que tiene que hacer en el aspecto, pues, de las ramas civiles, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Ahora bien, no se sabe qué matiz va a tomar. Va a tomar esto, no se sabe qué matiz va a tomar esto a raíz de las elecciones, no se sabe de las elecciones del 6 de noviembre, o sea, el día de mañana, porque yo estoy grabando este video el día 5 de noviembre. Entonces, no se sabe si los republicanos van a dominar el Senado o si los demócratas van a dominar el Senado. Eso pues depende de Dios porque Él quita reyes y pone reyes. Y el Señor le urge terminar esto. Y vamos a ver por qué le urge terminar esto, queridos hermanos. Hay una cita aquí en la Biblia, unos versos en Mateo 24. Mateo 24 dice de la siguiente manera. Mateo 24, vamos a leerlo ahí. Ya le digo el verso que es. Mateo capítulo 24. Dice, ¿qué les digo? Ya les digo qué verso es, pero por ahí está, dice, no lo veo, pero bueno, ustedes saben que a veces se le pierden a uno las cosas cuando uno las tiene grabadas en la mente, pero sí yo la tengo grabada en la mente, pero no me recuerdo. Aquí está, es el verso 22, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si bien es cierto que esta profecía se cumplió en parte parcial con el pueblo de Dios que estaba siendo perseguido por el catolicismo en la Inquisición cuando reinó el Cuerno Pequeño, dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos que la persecución terminó un cuarto de siglo antes, o sea, 25 años. Ellos dejaron de perseguir a los cristianos y los dejaron de matar, pero esto tiene una aplicación al tiempo del fin, porque dice que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, los días serán acortados. Ahora bien, voy a leer una nota, me hubiera gustado leer varias notas, pero no me gusta hacer esto tan largo y se me ha alargado un poquito. Voy a leer una nota que la encontré en
Review y Herald. El Review y Herald, el noviembre 27, mire lo que dice, hablando el Señor de los tiempos finales. Esto es, hermanos, ¿cómo le quisiera decir? Para nosotros debe ser una amonestación tremenda. Dice, es noviembre 27 de 1900. Una crisis en el gobierno de Dios en la tierra. Así es el subtítulo. La enemistad de Dios, dice, se ha levantado y ha echado raíces profundas en el corazón humano. La maldad se ha esparcido en el ancha faz de la tierra, ambas en el mundo y en los profesos hijos de Dios. La impiedad se ha despertado y toda la gente hace demostraciones de odio en contra de estas grandes verdades para este tiempo. Donde quiera que la palabra de Dios sea proclamada, habrá oposición de cualquier manera y de una manera muy decidida, queridos hermanos. Todo está siendo movido como Dios lo revela en la profecía y como Dios revela que así sería. Algo grande y decisivo tiene que pasar pronto. De otra manera, fíjese bien, ninguna carne sería salva. El carácter de Dios no va a comprometerse. O sea, Él no va a comprometer su carácter. Porque las influencias, eso no está en el libro, eso lo estoy diciendo yo. Porque las influencias de este mundo, queridos hermanos, las malas influencias tienen mayor poder que las buenas influencias. Y el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de esta tierra. Y dice aquí que el carácter de Dios no va a ser comprometido. Algo grande y decisivo, esto me llamó la atención a mí, y decisivo está pronto a pasar, porque de otra manera ninguna carne sería salva. El Señor está al comando. No digamos como esos siervos fieles, no Señor, no venga ahorita, denos más tiempo. ¿Y qué tiempo quiere? Si no ha hecho nada en el pasado, claro, yo no sé dónde está el balance, pero algunas citas le encontramos que sí hay que pedirle tiempo, que hay que desear que Cristo venga, entonces ¿dónde está el balance? Pero hay que verlas en el contexto de que habló la sierva del Señor, ¿verdad? Porque el tiempo de paz, ese tiempo de paz ya terminó, hermanos. El tiempo de paz fueron de los 50 a los 70, de los tal vez sí, porque como tuvieron las guerras y todo eso, yo pienso que esos fueron los tiempos de paz. Es probable que yo esté equivocada, pero eso pienso yo, ¿verdad? Entonces, el Señor está en el control y quiere terminar esto. Y dice, sigue diciendo la nota, bajo el control, bajo la ira de Dios, o sea, en la ira de Dios va a venir una desolación universal. Y esta alcanzará todas las partes del mundo, o sea, cuando ya la destrucción plena venga, aunque la sierva del Señor en otra declaración dice que las plagas no serán universales, ¿verdad? Ahí hay que hacer un contexto y no es que se esté contradiciendo porque nosotros somos los que a veces no entendemos las cosas, ¿verdad? Y dice aquí, han habido, dice, tormentas con muchos rayos cayendo
Ha habido fuertes terremotos, han habido fuegos, inundaciones, calamidades por tierra, por mar. Pero, ¿quién lee estos signos? Si nosotros los adventistas del séptimo día parecemos dormidos, parecemos que nos pinchan con una aguja y no nos duele. Nosotros estamos viendo todo el rollo profético y todavía unos dicen, pero no hay que alarmar a la gente, no hay que decirle nada, pero ¿qué es lo que está sucediendo, queridos hermanos, con nosotros? El tiempo de gracia se nos cierra y Satanás, mire, eso que dice Satanás, bueno, no sé si lo voy a encontrar, pero Satanás dice en un capítulo de aquí del conflicto de los siglos, dice que el propósito de él, ojalá que lo encuentre, me lo ha traído en la memoria el Señor. El propósito de él, queridos hermanos, es mantener ciega una amonestación rechazada, 425. Vamos a ver si esa es. No es. Permítame un momentito que no tenía pensado leer esto, pero dice que el propósito, mira, aquí está, dice que el propósito de Satanás es mantener al pueblo de Dios en tinieblas hasta que se haya acabado la obra de la redención. Ese es el propósito de Satanás. Y entonces dice aquí, ¿qué impresión hacen estas calamidades que están pasando? ¿Qué impresión hacen sobre el mundo? Él está hablando sobre la iglesia, ahora habla sobre el mundo. ¿Qué impresión hacen sobre el mundo? ¿Qué cambio hay en nuestra actitud al ver estas cosas? Ninguna más de los habitantes del tiempo de Noé hicieron, dice ahí. La gente está involucrada en juegos, en carreras de caballos, en el amor a la diversión, como estaban los antidiluvianos. Y duelen todas estas cosas. Y dice aquí, y nadie supo hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Fíjense bien. Por eso es que se nos han mandado, dice, mensajes celestiales de advertencia, pero nosotros rehusamos escucharlos. Por eso es que el Señor dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Ahora el mundo está enojado y yo no sé cómo decirle, o sea, insanidad o qué, no me recuerdo la palabra. O sea, hay que no, la mente del hombre y de la mujer no está sana, o sea, está insana. Y eso nos está llevando a una ruina eterna. Cada indulgencia prevalece y el hombre se vuelve más infatuado y no quiere oír las amonestaciones y las apelaciones de Dios. Y el Señor dice en su palabra, escojan ahora a quién van a servir, si a mí o a Satanás. Eso es lo que dice el Señor. Porque no podéis servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Y leo otras dos citas más porque hay mucho que leer, pero no le voy a leer todo. Y termino aquí casi. Y dice, este es el día de la preparación para con Dios. No tenemos tiempo para hablar de que no creemos o de chismosear. No tenemos tiempo ahora fíjese bien, de darle nuestro trabajo al diablo.
O sea, de darle nuestras fuerzas al diablo. No le demos ocasión al diablo. Dejemos que el Señor nos ayude a cimentarnos en nuestra fe. No sembremos semillas de envidia, de celos, de desunión, porque el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón y Él juzga por lo que hay en el corazón. Por eso dice la palabra en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. La semilla sembrada determinará el carácter de la cosecha de Dios. Por mucho tiempo Dios permítame, es que lo estoy leyendo en inglés y permítame que quiero darle bien la traducción. Por mucho tiempo, como la gente de Dios, los hijos de Dios, están en el mundo, ellos tendrán que encontrarse con el conflicto y ese tiempo de angustia. Dice, hay una conciencia en el ser humano que no es buena. Hay unos cuyas palabras no son buenas. Fíjese bien. Y dice, el Dios de Israel tendrá que luchar con estas conciencias para leer qué hay en su corazón. Es tremendo, queridos hermanos, es tremendo todo esto que está sucediendo. Así es que quiero ver si leo la última. La última es que no haya ninguna discusión. No presentemos ninguna teoría nueva con respecto a las profecías que Dios ya ha hecho claras. O sea, no vengamos con la falsa profecía, porque dice que muchos, esa la leímos en el evento de los últimos días, que muchos se subirán a los púlpitos con la falsa antorcha de la profecía. Y entonces dice, el gran trabajo, no, permítame, dice, no presentemos teorías de las cuales la verdadera profecía Dios ya ha presentado en su palabra. Y ahora van las preguntas. Y con estas preguntas cierro. ¿Están mis pies? Primero me lo voy a aplicar a mí porque yo, hermano, necesito este mensaje. ¿Están mis pies anclados en la roca? Aquel verso que dice ahí en 1 Corintios 10, cuando la roca, esa roca preciosa, sacó al pueblo de Israel. Dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso va para mí, que Dios me afirme en la roca. ¿Estamos nosotros escondiéndonos en el refugio de Cristo? La tormenta viene con su furia. ¿Estamos preparados para encontrarnos con la tormenta? ¿Somos uno con Cristo, así como Cristo fue uno con el Padre? ¿Oímos la voz de Dios y nos unimos con Cristo? ¿Estamos trabajando juntos con Cristo, nuestro Salvador? Queridos hermanos, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Que Dios nos ayude, tenemos poco tiempo para escudriñar nuestros corazones, que Dios nos ayude a poner todo pecado que tengamos. Tratemos de vivir vidas limpias, que nuestros corazones estén puros, porque solamente los de corazón puro y los de manos limpias
practicando la piedad, la misericordia, que Dios nos haga más mansos y humildes, que nos dé esa humildad. Dios, solo así podremos ser sellados en ese grupo de Apocalipsis 7 y que dice que los vientos están siendo detenidos para que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, porque el tiempo se nos termina. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por este mensaje que usted nos ha dado en esta hora, Señor. Purifique nuestras vidas, Señor, que la sangre preciosa que Cristo derramó en el Calvario pueda purificarnos, pueda limpiarnos de toda maldad. Usted ha dicho que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, usted los hará como blancas lanas. Ayúdenos a arrepentirnos, traiga a nuestra memoria todos los pecados que nosotros tengamos por ahí escondidos y que no nos queremos recordar o no nos recordamos. Que el Espíritu Santo nos haga recordar esos pecados para podérselos confesar. Yo no puedo ver mis errores, Señor, que sea el Espíritu señalándome. Yo no puedo ver mis propios defectos de carácter. Por favor, ayúdeme y ayude a mis hermanos que si alguno de ellos tiene algún defecto de carácter, Él lo pueda rendir ante su presencia y que pueda ser sellado con el sello del Dios vivo. Porque se lo hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pasen un buen día, queridos hermanos, que el Señor les guarde.